de inseguridad. Ahora sí, vamos con el parlamentario andino Gustavo Pacheco para conversar sobre ese tema. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Buenos días, señor Pacheco. ¿Cómo le va? Hola, buenos días, Diana. Buenos días, Fernando. Es un honor saludarlos desde Quito, Ecuador, en mi condición de presidente del Parlamento andino. Qué bueno que esté allí, entonces tiene una visión in situ de lo que está pasando allí. Acá comentábamos, parlamentario Pacheco, que Ecuador está atravesando una gran crisis de inseguridad y se percibe que el actual presidente y el principal candidato a la reelección, Daniel Noboa, se percibe que, aunque los resultados no sean exitosos ni mucho menos triunfales, pero se percibe que está aplicando mano dura en el combate a la inseguridad y eso es bien recibido por la población. ¿Qué percepción tiene usted allí y sobre todo de las horas o los días que lleva en Quito? Mire, llevo acá 48 horas como jefe de misión de observación electoral del Parlamento andino. Hemos iniciado anteayer, el día jueves por la mañana muy temprano, hemos llegado el miércoles en la noche, la votación de los ecuatorianos privados de libertad en las cárceles, porque esto no es una jornada únicamente el domingo, esto es un proceso. Luego hemos visto el tema de lo que ha significado la presentación oficial del Consejo Nacional Electoral. Cerca de 18 millones de habitantes en el Ecuador, sobre una superficie de 256.000 kilómetros cuadrados, y van a votar 13.750.000 electores aproximadamente. En este universo hay, atención con el dato, 280 movimientos políticos, entre movimientos regionales, locales y partidos políticos, de los cuales 16 han presentado un binomio presidencial para las elecciones, pero hay 33 listas electorales para la Asamblea Nacional del Ecuador, su Congreso, que es unicameral también. Entonces, tenemos todo un trabajo de auditar el software. Hay 1.600 observadores a nivel mundial y el Parlamento andino, como hicimos el año pasado, ojo, con chalecos antibalas, seguimos aquí porque la violencia continúa. Ha mitigado, pero Ecuador sigue a la cabeza de los homicidios. Esta situación ha permitido que el año pasado, en el año 24, hayan sido 7.000 los asesinados en Ecuador, con un control complicado entre los cárteles internacionales. Además, fue asesinado el candidato presidencial Fernando Villavicencio en un mitin de campaña. Y cito sus palabras porque durante esta campaña 2025 y 2024, porque inició el año pasado, hemos visto a candidatos incluso con chalecos antibalas participar de actividades proselitistas. Señor Pacheco, ¿qué recomendaciones le han dado a ustedes como observadores una vez que han llegado a territorio ecuatoriano, además del uso de chalecos? Mire, yo quiero agradecer sus palabras, porque se movilizan alrededor de 100.000 hombres con armas, entre militares y policías. Imagínense un ejército en la calle de 100.000 ecuatorianos para proteger las urnas. Los jefes de misión tenemos cofres especiales de protección, solamente para que se hagan una idea. En mi caso son 3 coches de seguridad, son 2 o 3 motos, todos blindados y con un círculo de seguridad, no solamente en mi caso, sino en el caso de los jefes de observación de la Unión Europea, de la OEA, de cualquier institución que viene a observar y a garantizar las elecciones limpias. Insisto que esto no es una jornada, es un proceso y todavía estamos esperando. Y vamos a seguir conversando con usted, parlamentario Andy. Ahora estamos conversando ya en el anterior bloque y seguiremos conversando con el parlamentario andino por Honor y Democracia, Gustavo Pacheco. Señor Pacheco, nos estaba contando usted que hay una gran seguridad, incluso para observadores del proceso electoral en Quito como usted, en Ecuador. Eso ya distancia a Ecuador de Lima, donde a pesar que vivimos una crisis de inseguridad, no se ve tanto resguardo en actividades oficiales o a quienes estén realizando misiones como usted. ¿Podría darnos más detalles sobre este ambiente de seguridad que debe dar cierta tranquilidad, pero también debe ser un poco abrumador?
Sí, mira, hay que recordar que en Ecuador, desde el año 2023, hay 30 políticos asesinados. Es cierto. 30 políticos asesinados hasta hoy, en enero. El último alcalde de Arenillas ha sido asesinado este mismo año. Como decía Diana, candidatos presidenciales, congresistas, aquí se llaman asambleístas, alcaldes, candidatos a congresos. Está claro que la disputa es por los puertos que tiene Ecuador hacia Pacífico. Y esta circunstancia permite que el Consejo Nacional Electoral haya redoblado la vigilancia militar. No solamente es policial, es militar, la presencia física en todos los hoteles que están resguardados como búnkers, en todas las circunscripciones en las cuales estamos hospedados los 1.600 observadores electorales. Es un clima de tensión. La población lo único que quiere es que el proceso electoral acabe en paz, y las circunstancias de tener hasta 280 movimientos políticos en el Ecuador lo que hace es polarizar estas circunstancias, porque según la Constitución el candidato que gane debe obtener en primera vuelta más del 40%, no el 50% sino el 40% de votos, pero siempre y cuando se lleve por 10% al candidato inmediatamente posterior. Es decir, si no obtiene 40% y uno más de los votos, y el segundo que pueda quedar tenga menos de 30%, iríamos a la segunda vuelta electoral. Señor Pacheco, como observador en Ecuador y también como político, le consulto, ¿qué análisis hace del hecho de que el presidente ecuatoriano Daniel Noboa no haya cumplido con entregar la presidencia en campaña a su vicepresidenta, la señora Verónica Abad, tras unas frecuentes diferencias con ella? Es complicado en este momento, como jefe de misión de observación electoral, pronunciarme sobre asuntos internos en el Ecuador. Lo haremos en el informe escrito que tenemos que presentar el día lunes al mediodía ante el Consejo Nacional Electoral. Sí, es lo que hace la observación. Pero no va a ser un tema ajeno a ese informe. Entendemos, señor Pacheco, y no queremos buscarle complicaciones a su misión, pero tal vez algo de lo que sí pueda opinar es de la decisión también del presidente Noboa de cerrar las fronteras. Usted, como parlamentario andino que aboga por una libertad de tránsito entre nuestros países, ¿qué límites, qué problemas le vería a esta decisión? Bueno, completo con la precisión. Hay una magistrada que falló en torno a la sucesión presidencial, y sobre eso hay un debate en lo que es la Corte Constitucional, un asunto interno de los ecuatorianos que sí ha levantado mucho ruido. No es habitual lo que ha ocurrido en el Ecuador. Lo levantaremos el mismo día lunes ante el Consejo Nacional Electoral. Respecto al cierre de fronteras, hay que recordar que en estas elecciones también Ecuador está eligiendo de manera directa, como hacemos en Perú, como marca el Tratado Constitutivo del Parlamento Andino de 1979, a sus 5 representantes, sus 5 parlamentarios andinos que hoy compiten para poder arañar un escaño en Bogotá, que es nuestra sede en el Parlamento Andino. El Tratado Constitutivo lo que hace desde el Acuerdo de Cartagena es liberar las fronteras y permitir la libre circulación de mercancía, bienes, capitales y personas. Nosotros ingresamos con DNI al Ecuador, no necesitamos un visado. Tenemos libertad de movimiento en el espacio andino. De manera que lo primero que tiene que hacer, en algún caso cualquier presidente de Ecuador que fuese electo, es denunciar tratados internacionales y convenios, en este caso los que nos atan al Acuerdo de Cartagena. Pero no ve un problema en el hecho de que se haya cerrado las fronteras y se le ha avisado, si nos Cancillería ha informado que se les avisó un día antes tal vez, pero como que, claro, Ecuador está pasando una gran tensión y ahorita su prioridad es tener unas elecciones limpias, pero tal vez debieron avisar con más tiempo, ¿no? Ya que somos países que tenemos, por cierto, hay que repetirlo, unas muy buenas relaciones ya desde hace unas décadas. Sí, nosotros entendemos que todas estas circunstancias son temporales, intempestivas, y a veces obedecen al propio clima electoral. Hay que ver las cosas desde la diplomacia parlamentaria con mucho sosiego,
con serenidad y creemos en la integración, porque Ecuador mañana va a votar a sus 5 parlamentarios andinos y esos 5 parlamentarios se van a posesionar en el mes de mayo en Bogotá, Colombia, ante mi presidencia. Creo en la integración, creo que esta situación debe ser circunstancial y espero que nuestro espacio andino no sea tocado, porque desde Caral hace 5.000 años, Caral, el Chavín de Huanta, Tahuanaco, Tahuantinsuyo y Virreinato del Perú, Fernando, hemos sido una sola nación andina. Solamente hace 200 años estamos divididos en banderas. Debemos ir a trabajar hacia la reintegración andina para generar una economía de escala que tiene 140 millones de habitantes en el Parlamento andino, incluido Chile. Chile está en el Parlamento andino. Y desde el Perú deseamos que este proceso electoral en Ecuador se lleve a cabo sin mayores contratiempos y que finalmente prime un resultado en base a la democracia. 8:46 de la mañana, amigos, es momento de ir a una pausa.